Bien amigos, continuamos con la entrevista por el venezolano TV España. Hemos estado hablando con el profesor Jorge Vilches, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos ha dado un excelente panorama de cómo van a ser las elecciones españolas. Estamos viendo un partido socialista obrero español más bien debilitado después de aquel esfuerzo que hicieron por llegar al gobierno en el proceso anterior que arrancó con las elecciones del 20 de diciembre. Las encuestas muestran hoy al Partido Socialista Obrero Español como la tercera fuerza, no solamente a nivel de votos, sino también a nivel de escaños. Y esto es una cuestión que de suyo implica que las posibilidades de que Pablo Iglesias llegue al poder son muchísimas más altas. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque el discurso del señor Pedro Sánchez ha sido un discurso de negación de cualquier apoyo que se le pueda dar al PP o al señor Rajoy. Descarta la posibilidad de apoyar al PP, inclusive si el señor Rajoy no decidiese darle paso a otra persona para formar gobierno. Y aquí quiero hacer una explicación para que se entienda de qué estamos hablando. Las elecciones españolas son básicamente unas elecciones de segundo grado. Al final no gana el partido que tiene más votos, sino que gana aquel que tiene la mayor capacidad de conseguir los votos necesarios en esa segunda vuelta que se hace en el Parlamento para conseguir gobierno. En una primera fase hay que conseguir 175 votos. Si se consiguen 175 votos para la persona que forma gobierno, entonces esa persona pasa a presidir el gobierno por lo que dure la legislatura, que normalmente es 4 años. Si eso no sucede en la primera votación, entonces se va a una segunda votación en lo que se espera que esos grupos que presentaron a un determinado candidato obtengan simplemente la mayoría. Si obtienen la mayoría, entonces es posible que este señor forme gobierno y empiece entonces la legislatura por 4 años. Eso fue lo que le falló al señor Pedro Sánchez en el proceso anterior. Solamente pudo conseguir 122 votos. Los 122 votos no eran evidentemente suficientes para una primera vuelta. De los 175 fueron a una segunda elección y esos 122 votos fueron derrotados por la oposición, por el voto en contra de PP y Podemos, cuestión que era absolutamente esperada porque la crítica de Pedro Sánchez al PP era muy fuerte. La oferta de Pedro Sánchez era desmontar las políticas que el PP ha venido implementando durante los últimos 4 años. No se podía esperar que el PP se abstuviese en ese proceso electoral. A Pablo Iglesias, por su lado, no le servía o no le era suficiente ir a apoyar a Pedro Sánchez con una abstención que le hubiese dado la posibilidad de ser gobierno o de apoyar a Pedro Sánchez, quien de alguna manera lo había dejado por fuera en el primer proceso de negociación. Entonces encontramos en este momento que a Pedro Sánchez el público, el pueblo, la gente le está pasando factura, lo está castigando de una manera rigurosa en la medida en que ha bajado del segundo lugar al tercer lugar en las encuestas, en la medida en que parece que va a ser la tercera fuerza dentro del Parlamento español. Si el señor Sánchez es consistente con su discurso, va a verse obligado a apoyar al señor Pablo Iglesias, que puede llegar a obtener, según la última encuesta que vimos el día de hoy, hasta 94 escaños. Si el señor Iglesias obtuviese 94 escaños y el señor Sánchez obtuviese 80 escaños, que es lo que dicen las encuestas, estaríamos hablando de 174 votos. El voto que falta sería fácilmente conseguible con los partidos minoritarios, la marea socialista en Galicia o en Canarias. Sería un voto que sería fácil de conseguir y entonces tendríamos en España un gobierno formado por el señor
Pablo Iglesias. De ahí entonces el interés, la fuerza con la que el Partido Popular está reaccionando ante esta posibilidad, tratando de conseguir una mayoría absoluta en esta repetición de las elecciones. Eso por supuesto se ve bastante cuesta arriba, porque a pesar de que, como dijimos durante el programa, los indicadores económicos de España han mejorado muchísimo durante los últimos 4 años, que es la gestión del señor Mariano Rajoy, no ha sido capaz el PP de convertir esto en una venta de carácter social, de que la gente sienta que este esfuerzo se ha traducido en una mejor calidad de vida para la mayoría de los españoles. Sigue habiendo un desempleo bastante alto, sigue habiendo en España una masa de españoles que se pueden dar hacia la explotación de una falta de atención por parte del Estado. Es ahí donde el partido Podemos, ahora unido con Izquierda Unida para formar este movimiento político que se llama Unidos Podemos, está sacando toda su fuerza, se está presentando como la verdadera fuerza política del cambio, y de ahí entonces la preocupación que pueda existir en vastos sectores de la sociedad española de que el partido, de que el señor Iglesias llegue al poder, con lo que eso significa. ¿Qué significa eso? Bueno, nos lo dijo el profesor Vilches, la posibilidad de un cambio de la Constitución española, y ya cuando se cambia la Constitución hay una gran cantidad de cosas que se pueden cambiar, incluso la misma permanencia de España dentro de la Unión Europea. Es básicamente porque las políticas económicas que quiere adelantar el señor Iglesias no son posibles dentro del cinturón que impone Bruselas, es decir, dentro del cinturón de reglas económicas que se manejan desde la Unión Europea, que limita la capacidad de endeudamiento, que limita el déficit fiscal que debe tener el país. Es entonces esto lo que obliga a que, si se quiere hacer un cambio verdadero, se vaya a un cambio de la Constitución y que se vaya a evitar lo que pasó en Grecia. ¿Qué pasó en Grecia? Bueno, que el señor Tsipras quiso adelantar una serie de cambios que no fueron posibles, básicamente por la deuda griega, que era muy alta, la incapacidad griega para satisfacer esa deuda, y eso hizo que ese cinturón que impone la Unión Europea sobre Grecia para mantenerse dentro del régimen de la moneda euro, limitara las posibilidades del señor Tsipras de llevar adelante su programa de gobierno. Eso lo tiene en cuenta el señor Iglesias, y no podemos descartar entonces que dentro de la estrategia que hay en Podemos haya el asunto de ver cómo se ganan las elecciones con una campaña muy bien montada, muy bien mercadeada, donde se trata de presentar al partido Podemos como un partido socialdemócrata europeo moderno, y no como lo que realmente puede estar siendo, que es un partido de aquellos socialdemócratas que lo que hacían era, bueno, nosotros somos el paso previo hacia la instauración del comunismo. Eso quiere decir que vamos a estar frente a un proceso electoral que va a centrar mucho la atención de toda Europa y del mundo, porque de alguna manera el resultado de estas elecciones va a tener definitivamente un impacto muy importante en lo que va a ser el futuro de la Unión Europea. Bueno, amigos, esto ha sido una entrevista, una entrega más de la entrevista por el venezolano TV España. Vamos a estar en una próxima oportunidad indagando, siguiendo en la indagación de lo que es este proceso electoral y cómo esto tiene que ver o no con nuestro país, Venezuela. Hasta la próxima.